Superpotencias de la inteligencia artificial. China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial. De Kai-Fu Lee. Capítulo 8. Un plan para la coexistencia del hombre con la inteligencia artificial. Mientras me sometía al tratamiento de quimioterapia para el cáncer en Taiwán, un viejo amigo y emprendedor en serie vino a verme con un problema en su última startup. Yo había fundado y vendido varias empresas de tecnología de consumo exitosas, pero a medida que se hacía mayor, quería hacer algo más significativo. Es decir, quería construir un producto que sirviera a la gente y que las nuevas empresas tecnológicas a menudo habían ignorado. Tanto mi amigo como yo estábamos entrando en la edad en la que nuestros padres necesitaban más ayuda en su vida diaria, y decidió diseñar un producto que hiciera la vida más fácil a los ancianos. Lo que se le ocurrió fue una gran pantalla táctil montada en un soporte que podía colocarse junto a la cama de una persona mayor. En la pantalla había unas cuantas aplicaciones simples y prácticas conectadas a servicios que los abuelos podían usar: pedir comida a domicilio, poner sus telenovelas favoritas en la televisión, llamar a su médico, etc. A menudo, a las personas mayores les cuesta navegar por las complejidades de Internet o manipular los pequeños botones de un teléfono inteligente. Así que mi amigo hizo todo lo más simple posible. Todas las aplicaciones requerían solo un par de clics, e incluso incluía un botón que permitía a los usuarios mayores llamar directamente a un agente de servicio al cliente para guiarlos a través del uso de su dispositivo. Sonaba como un producto maravilloso, con un mercado real en ese momento. Por desgracia, hay muchos hijos adultos en China y en otros lugares demasiado ocupados con el trabajo para dedicar tiempo a cuidar de sus ancianos padres. Pueden experimentar un sentimiento de culpa sobre la importancia de la devoción filial, pero a la hora de la verdad, simplemente no logran encontrar el tiempo para cuidar de sus padres de una manera adecuada. La pantalla táctil sería un buen sustituto. Pero después de implementar una versión de prueba de su producto, mi amigo descubrió que tenía un problema. De todas las funciones disponibles en el dispositivo, la más utilizada de lejos no fue la de pedir comida a domicilio, los controles de la televisión o la consulta médica. Fue el botón de servicio de atención al cliente. Los representantes de la compañía de servicio al cliente se vieron abrumados por una avalancha de llamadas entrantes de personas mayores. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Mi amigo había hecho que el dispositivo fuera lo más sencillo posible. ¿De verdad sus usuarios no eran capaces de navegar por el proceso de un solo clic en la pantalla? No, en absoluto. Después de consultar con los representantes del servicio de atención al cliente, descubrió que la gente no llamaba porque no pudiese navegar por el dispositivo. Llamaban simplemente porque se sentían solos y querían hablar con alguien. Muchos de los usuarios de edad avanzada tenían chavales que trabajaban para ellos, que garantizaban que se satisfacieran todas sus necesidades materiales. Les entregaban la comida, concertaban citas con el médico y recogían las recetas. Pero una vez que esas necesidades materiales eran atendidas, lo que estas personas querían más que nada en el mundo era verdadero contacto humano, otra persona con quien intercambiar historias y con quien relacionarse. Mi amigo me explicó este problema justo cuando estaba despertando a mi propia comprensión sobre la centralidad del amor en la experiencia humana. Si hubiera acudido a mí unos años antes, probablemente le habría recomendado alguna modificación técnica, tal vez algo como un bot de chat de inteligencia artificial que pudiera simular una conversación básica lo bastante bien como para engañar a la persona al otro lado.
pero a medida que me recuperaba de la enfermedad y despertaba a la crisis de trabajo y significado provocada por la inteligencia artificial que se avecinaba, empecé a ver las cosas de un modo diferente. En ese dispositivo de pantalla táctil y ese deseo insatisfecho de contacto humano, vi los primeros bocetos de un modelo para la coexistencia entre las personas y la inteligencia artificial. Sí, es cierto, las máquinas inteligentes serán capaces de hacer nuestro trabajo y satisfacer nuestras necesidades materiales, alterando industrias y desplazando trabajadores durante el proceso. Pero queda una cosa que solo los seres humanos son capaces de crear y compartir entre sí: el amor. Con todos los avances en el campo del aprendizaje automático, la verdad es que todavía estamos lejos de crear máquinas de inteligencia artificial capaces de sentir alguna emoción. ¿Te imaginas la euforia que produce vencer a un campeón del mundo en el juego al que has dedicado toda tu vida? Eso es justamente lo que hizo AlphaGo, pero no disfrutó de su éxito. No sintió ninguna felicidad al ganar, y no tuvo ningún deseo de abrazar a un ser querido después de la victoria. A pesar de lo que reflejan películas de ciencia ficción como Ella, del director Spike Jonze, en la que un hombre y su sistema informático artificialmente inteligente se enamoran, la inteligencia artificial no tiene la capacidad ni el deseo de amar o ser amada. La actriz Scarlett Johansson puede haber sido capaz de convencerte de lo contrario en esa película, pero solo porque es un ser humano que recurrió a su propia experiencia con el amor para crear y comunicarte esos sentimientos. Imagínate una situación en la que informas a una máquina inteligente de que la vas a desconectar y luego cambias de opinión y la indultas. La máquina no cambiaría su visión de la vida, ni se comprometería a pasar más tiempo con las demás máquinas. No crecería emocionalmente, ni descubriría el valor de amar y servir a los demás. Es en este potencial exclusivamente humano para el crecimiento, la compasión y el amor donde albergo la esperanza. Creo con firmeza que debemos forjar una nueva sinergia entre la inteligencia artificial y el corazón humano, y buscar formas de utilizar la futura abundancia material que generará la inteligencia artificial para fomentar el amor y la compasión en nuestras sociedades. Si podemos hacer estas cosas, creo que hay un camino hacia un futuro de prosperidad económica y espiritual. Recorrerlo será difícil, pero creo que si somos capaces de unirnos detrás de este objetivo común, creo que los humanos no solo sobreviviremos en la era de la inteligencia artificial, prosperaremos como nunca antes. Una prueba de fuego y el nuevo contrato social. Los desafíos que tenemos ante nosotros siguen siendo inmensos. Como ya he explicado en el capítulo 6, predigo que dentro de 15 años seremos técnicamente capaces de automatizar entre el 40 y el 50% de todos los puestos de trabajo en Estados Unidos. Eso Dragones que... ¿Estás cansado, bebé? Eso no significa que todos esos empleos desaparecerán de la noche a la mañana. Pero si abandonamos los mercados a su suerte, empezaremos a ver una presión masiva sobre los trabajadores. China y otros países en desarrollo pueden diferir un poco en el momento en que se produzcan esas repercusiones, y se retrasarán o liderarán la pérdida de puestos de trabajo en función de las estructuras de sus economías. Pero la tendencia global sigue siendo la misma: el aumento del desempleo y la generalización de la desigualdad. Los tecnooptimistas recurrirán a la historia citando la revolución industrial y la industria textil del siglo XIX como prueba de que las cosas siempre acaban saliendo bien. Pero como hemos visto, este argumento se asienta sobre un terreno cada vez más inestable.
La escala, el ritmo y los sesgos de habilidades de la revolución de la inteligencia artificial significan que nos enfrentamos a un desafío nuevo y único en la historia. Incluso si las predicciones más nefastas sobre el desempleo no se materializan, la inteligencia artificial tomará la creciente desigualdad de la riqueza de la era de Internet y la acelerará muchísimo. Ya estamos siendo testigos de la forma en que el estancamiento de los salarios y el aumento de la desigualdad pueden conducir a la inestabilidad política e incluso a la violencia. A medida que la inteligencia artificial se extienda por nuestras economías y sociedades, corremos el riesgo de agravar y acelerar estas tendencias. Los mercados laborales tienen una manera de equilibrarse a la larga, pero para llegar a ese largo plazo prometido, se requiere que pasemos primero por la prueba de fuego de la pérdida de empleos y la creciente desigualdad que amenazan con hacer fracasar el proceso. Afrontar estos retos significa que no podemos permitirnos el lujo de reaccionar de manera pasiva. Debemos aprovechar de forma proactiva la oportunidad que la riqueza material de la inteligencia artificial nos brindará y utilizarla para reconstruir nuestras economías y reescribir nuestros contratos sociales. Las epifanías que surgieron de mi experiencia con el cáncer fueron profundamente personales, pero creo que también me proporcionaron una nueva lucidez y una mejor visión acerca de cómo podemos abordar estos problemas juntos. La construcción de sociedades prósperas en la era de la inteligencia artificial requerirá cambios sustanciales en nuestra economía, pero también en la cultura y los valores. Siglos de vida en el seno de la economía industrial nos han condicionado a muchos de nosotros a creer que nuestro papel principal en la sociedad e incluso nuestra identidad se encuentra en el trabajo productivo. Y asalariado. Si nos lo quitan, se rompe uno de los lazos más fuertes entre una persona y su comunidad. A medida que pasamos de la era industrial a la era de la inteligencia artificial, tendremos que alejarnos de una mentalidad que equipara el trabajo con la vida, o que trata a los seres humanos como variables en un gran algoritmo de optimización de la productividad. En su lugar, debemos avanzar hacia una nueva cultura que valore el amor, el servicio y la compasión humana más que nunca. Ninguna política económica o social puede imponernos por la fuerza bruta un cambio en nuestros corazones, pero al elegir diferentes políticas, podemos recompensar diferentes comportamientos y comenzar a impulsar nuestra cultura en diferentes direcciones. Podemos elegir un enfoque puramente tecnocrático, que nos vea a cada uno de nosotros como un conjunto de necesidades financieras y materiales que hay que satisfacer, y simplemente transferir suficiente dinero en efectivo a todas las personas para que no se mueran de hambre o se queden sin hogar. De hecho, esta noción de renta básica universal parece ganar popularidad en la actualidad. Pero creo que al tomar esa decisión devaluaríamos nuestra propia humanidad y perderíamos una oportunidad única. En vez de eso, quiero presentar propuestas sobre cómo podemos utilizar la bonanza de la economía generada por la inteligencia artificial para redoblar lo que nos hace humanos. Para ello, será necesario reescribir nuestros contratos sociales fundamentales y reestructurar los incentivos económicos para recompensar las actividades socialmente productivas de la misma manera que la economía industrial recompensó las actividades ecológicamente productivas. Esto no será fácil. Necesitará un enfoque multifacético y que todos arrimemos el hombro para que se produzca esa transformación económica y social. Este dependerá de las aportaciones de todos los sectores de la sociedad
y deberá basarse en la exploración constante y la experimentación audaz. Incluso, con nuestros mejores esfuerzos, no hay garantías de una transición sin problemas, pero tanto el coste del fracaso como las potenciales recompensas del éxito son demasiado grandes para no intentarlo. Comencemos ese proceso. En primer lugar, quiero examinar 3 de las sugerencias políticas más populares para adaptarse a la economía de la inteligencia artificial, muchas de las cuales provienen de Silicon Valley. Son, en gran medida, correcciones técnicas, ajustes a modelos de negocio y políticos que buscan facilitar la transición, pero que en realidad no cambian la cultura. Después de examinar los usos y debilidades de estas correcciones técnicas, propongo 3 cambios análogos que creo que aliviarán los problemas de empleo y nos empujarán hacia una evolución social más profunda. En lugar de limitarse a aplicar meras correcciones técnicas, estos nuevos enfoques para la creación de empleo en el sector privado afectan a la inversión y a la política gubernamental, y toman como punto de partida no solo mantener a los humanos un paso por delante de la automatización de la inteligencia artificial, sino también abrir nuevas vías para aumentar la prosperidad humana. Juntos, creo que se sientan las bases para un nuevo contrato social que utilice la inteligencia artificial para construir un mundo más humanista. La perspectiva china sobre la inteligencia artificial y el empleo. Antes de sumergirnos en las correcciones técnicas propuestas por Silicon Valley, veamos primero cómo se está desarrollando esta conversación en China. Hasta la fecha, la élite tecnológica de China no ha dicho gran cosa sobre el posible impacto negativo de la inteligencia artificial en el empleo. Personalmente, no creo que este silencio se deba a ningún deseo de ocultar la oscura verdad a las masas. Creo que realmente piensan que no hay nada que temer en el impacto laboral de los avances de la inteligencia artificial. En este sentido, las élites tecnológicas de China están alineadas con los economistas tecno-optimistas estadounidenses que creen que a largo plazo la tecnología siempre conduce a más empleo y a una mayor prosperidad para todos. ¿Por qué un empresario chino cree en esto con tanta convicción? Durante los últimos 40 años, el pueblo chino ha visto cómo el progreso tecnológico de su país actuaba como la marea creciente que levantaba todos los barcos. El gobierno chino lleva mucho tiempo enfatizando los avances tecnológicos como claves para el desarrollo económico de China, modelo que ha demostrado ser muy exitoso en las últimas décadas, haciendo que China pasara de ser una sociedad predominantemente agrícola a un gigante industrial, y en la actualidad un motor de la innovación. La desigualdad ha aumentado de forma significativa durante este mismo periodo de tiempo, pero esos inconvenientes son insignificantes en comparación con la mejora generalizada de los medios de vida. Contrasta con el estancamiento y el declive que se siente en muchos segmentos de la sociedad estadounidense, parte del gran desacoplamiento entre la productividad y los salarios que hemos visto en capítulos anteriores. También ayuda a explicar por qué los tecnólogos chinos no parecen preocupados por el potencial impacto de sus innovaciones en el empleo. Incluso, entre los empresarios chinos que sí prevén un impacto negativo de la inteligencia artificial, existe la sensación generalizada de que el gobierno se ocupará de todos los trabajadores desplazados. Esta idea no carece de fundamento. Durante la década de 1990, China emprendió una serie de reformas desgarradoras en sus infladas empresas estatales, eliminando a millones de trabajadores de las nóminas de la administración. Pero a pesar de las masivas perturbaciones del mercado laboral, la fuerza de la economía nacional
y un esfuerzo gubernamental de largo alcance para ayudar a los trabajadores a manejar la transición, se combinaron para transformar con éxito la economía sin un desempleo generalizado. Mirando hacia el futuro de la inteligencia artificial, muchos tecnólogos y legisladores comparten la creencia tácita de que estos mismos mecanismos ayudarán a China a evitar una crisis laboral inducida por la inteligencia artificial. Personalmente, creo que estas predicciones son demasiado optimistas, así que estoy trabajando para generar conciencia en China, igual que hago en Estados Unidos, sobre los trascendentales retos laborales que nos esperan en la era de la inteligencia artificial. Es importante que los empresarios, los tecnólogos y los responsables políticos chinos se tomen en serio estos desafíos y empiecen a sentar las bases para encontrar soluciones creativas. Pero la mentalidad cultural descrita más arriba, reforzada por 4 décadas de creciente prosperidad, hace que veamos poca discusión sobre la crisis en China, y aún menos en la forma de propuesta de soluciones. Para participar en esta conversación, debemos volver de nuevo a Silicon Valley. Las 3 R's: reducir, reciclarse y redistribuir. Muchas de las soluciones técnicas propuestas para la pérdida de empleo inducida por la inteligencia artificial procedentes de Silicon Valley pueden clasificarse en 3 categorías: reciclaje profesional, reducción de las horas de trabajo o redistribución de los ingresos. Cada uno de estos enfoques tiene como objetivo aumentar una variable singular dentro del mercado laboral: habilidades, tiempo, retribución. Y también representa un aspecto diferente en cuanto a la velocidad y severidad de la pérdida de puestos de trabajo. Aquellos que abogan por la reconversión profesional de los trabajadores tienden a creer que la inteligencia artificial cambiará poco a poco las habilidades en demanda. Pero si los trabajadores pueden adaptar sus habilidades y capacitación, entonces no habrá una disminución en la necesidad de mano de obra. Los defensores de la reducción de las horas de trabajo opinan que la inteligencia artificial reducirá la demanda de mano de obra humana y creen que este impacto podría absorberse si se pasa a una semana laboral de 3 o 4 días, repartiendo los empleos que sigan existiendo entre más trabajadores. El campo de la redistribución tiende a ser el más grave en sus predicciones sobre la pérdida de puestos de trabajo inducida por la inteligencia artificial. Muchos de ellos vaticinan que a medida que la inteligencia artificial avance, desplazará o desalojará tan profundamente a los trabajadores que ninguna cantidad de horas de capacitación o de ajuste será suficiente. En su lugar, tendremos que adoptar esquemas de redistribución más radicales para apoyar a los trabajadores desempleados y repartir la riqueza creada por la inteligencia artificial. A continuación, examinaré más de cerca el valor y los escollos de cada uno de estos enfoques. Los defensores del reciclaje profesional señalan a menudo como cruciales 2 tendencias conexas para crear una fuerza laboral preparada para la inteligencia artificial: la educación online y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Creen que con la proliferación de plataformas de educación virtuales, tanto gratuitas como de pago, los trabajadores desplazados tendrán un acceso sin precedentes a materiales de formación e instrucción para nuevos empleos. Estas plataformas, sitios de streaming de video, academias de codificación online, etc., proporcionarán a los trabajadores las herramientas que necesiten para aprender a lo largo de toda su vida, actualizando constantemente sus habilidades y pasando a nuevas profesiones que todavía no estén sujetas a la automatización.
En este mundo imaginado de fluida reconversión profesional, los agentes de seguro desempleados podrán utilizar plataformas de educación online como Coursera para convertirse en programadores de software. Y cuando ese trabajo se automatice, pueden usar esas mismas herramientas para volver a formarse para un nuevo puesto que permanezca fuera del alcance de la inteligencia artificial, quizás como ingeniero de algoritmos o como psicólogo. La formación permanente a través de plataformas virtuales es una buena idea, y creo que el reciclaje de los trabajadores será una pieza importante del rompecabezas. En particular, puede ayudar a las personas que se encuentran dentro del cuadrante inferior derecho de nuestras tablas de riesgo de reemplazo del capítulo 6, la zona lento y gradual, a ir por delante de la capacidad de la inteligencia artificial y pensar de forma creativa o trabajar en entornos no estructurados. También me gusta que este método pueda proporcionar a los trabajadores cierto sentido de realización personal. Sin embargo, dada la profundidad y amplitud del impacto de la inteligencia artificial en el empleo, me temo que este enfoque distará mucho de ser suficiente para resolver el problema. A medida que la inteligencia artificial vaya conquistando nuevas profesiones, los trabajadores se verán obligados a cambiar de oficio cada pocos años, tratando de adquirir rápidamente habilidades que a otros les llevó toda una vida desarrollar. La incertidumbre sobre el ritmo y el camino de la automatización hace que las cosas sean aún más difíciles. Incluso los expertos en inteligencia artificial tienen dificultades para predecir exactamente qué trabajos serán objeto de automatización en los próximos años. ¿De verdad podemos esperar que un trabajador típico elija un programa de reciclaje que prediga con precisión qué trabajos serán seguros dentro de unos años? Me temo que los trabajadores se encontrarán en un estado de constante retirada, como animales que huyen de las aguas de una inundación que suben sin cesar, saltando ansiosamente de una roca a otra en busca de un terreno más alto. El reciclaje profesional ayudará a muchas personas a encontrar su lugar en la economía de la inteligencia artificial, y debemos experimentar con formas de ampliarlo y de ponerlo a disposición de quien lo solicite. Pero creo que no podemos contar con este enfoque fortuito para abordar las alteraciones de nivel macro que arrasarán con los mercados laborales. Para ser claros, creo que la educación es la mejor solución a largo plazo para los problemas de empleo relacionados con la inteligencia artificial a los que nos enfrentaremos. Los milenios anteriores de progreso han demostrado la increíble capacidad de los seres humanos, tanto para innovar técnicamente como para adaptarse a esas innovaciones, capacitándonos para nuevos tipos de trabajo. Pero la escala y la velocidad de los cambios que se avecinan no nos brindarán el lujo de confiar solo en las mejoras educativas para ayudarnos a mantenernos al día con las demandas cambiantes de nuestras propias invenciones. El reconocimiento de la magnitud de estas disrupciones ha llevado a personas como Larry Page, cofundador de Google, a abogar por una propuesta más radical. Pasemos a una semana laboral de 4 días, o hagamos que varias personas compartan el mismo trabajo. En una versión de esta propuesta, un solo empleo a tiempo completo podría dividirse en varios trabajos a tiempo parcial, compartiendo el recurso cada vez más escaso de puestos de trabajo entre un mayor número de trabajadores. Este enfoque probablemente significaría una reducción del salario neto para la mayoría de los trabajadores, pero estos cambios podrían al menos ayudar a la gente a evitar el desempleo total. Ya se han aplicado algunos enfoques creativos para compartir trabajo. Tras la crisis financiera de 2008, varios estados de Estados Unidos
implementaron acuerdos de reparto de trabajo para evitar despidos masivos en empresas cuyos negocios se agotaron repentinamente. En lugar de despedir a una parte de los trabajadores, las compañías redujeron las horas de varios de ellos entre un 20 y un 40%. El gobierno local compensaba a esos trabajadores por un cierto porcentaje de sus salarios perdidos, a menudo el 50%. Esta estrategia funcionó bien en algunos lugares, salvando a los empleados y a las empresas de las disrupciones del despido y la recontratación a merced del ciclo económico. Es posible que también ahorrara a los gobiernos locales dinero que habría destinado a pagar las prestaciones completas de desempleo. Los acuerdos de reparto de trabajo podrían reducir la pérdida de empleo, en particular para aquellas profesiones del cuadrante cierto toque humano de nuestros gráficos de riesgo de sustitución, en los que la inteligencia artificial realiza la tarea principal, pero solo se necesita un número menor de trabajadores para interactuar con los clientes. Si se ejecuta bien, estos acuerdos podrían actuar como subsidios o incentivos gubernamentales para mantener a más trabajadores en la nómina de las empresas. Pero aunque este enfoque funciona bien para las disrupciones a corto plazo, puede perder impulso ante la persistente e ininterrumpida disminución de puestos de trabajo de la inteligencia artificial. Los programas existentes de trabajo compartido solo complementan una parte de los salarios perdidos, lo que significa que los trabajadores todavía experimentan una disminución neta de sus ingresos. Los trabajadores pueden aceptar este golpe a sus ingresos durante una crisis económica temporal, pero nadie desea el estancamiento o la movilidad descendente a largo plazo. Decirle a un trabajador que gana $20,000 al año que puede trabajar 4 días a la semana y ganar 16,000 no es realmente un comienzo. Versiones más creativas de estos programas podrían corregir esto, y animo a empresas y gobiernos a que continúen experimentando con ellos. Pero me temo que este tipo de enfoque distará de ser suficiente para abordar las presiones a largo plazo que la inteligencia artificial traerá al mercado laboral. Para ello, es posible que tengamos que adoptar medidas redistributivas más radicales. Los aspectos básicos de la renta básica universal. Actualmente, el más popular de estos métodos de redistribución es, como ya se ha mencionado, la renta básica universal, RBU. En esencia, la idea es simple. Cada ciudadano o cada adulto en un país recibe unos ingresos regulares por parte del gobierno, sin condiciones. Una RBU, renta básica universal, se diferenciaría de las prestaciones sociales o de desempleo tradicionales en que se daría a todo el mundo y no estaría sujeta a límites de tiempo, requisitos de búsqueda de empleo o cualquier otra limitación en cuanto a la forma en que se podría gastar. Una propuesta alternativa, a menudo llamada Ingreso Mínimo Garantizado, IMG, pide dar esta retribución solo a los pobres, convirtiéndolo en un ingreso mínimo por debajo del cual nadie podría caer. Los fondos para estos programas provendrían de los elevados impuestos a los vencedores de la revolución de la inteligencia artificial, las grandes compañías tecnológicas, las corporaciones que se adaptaran para aprovechar la inteligencia artificial y los millonarios y multimillonarios que se beneficiarán del éxito de estas compañías. La cuantía del estipendio es una cuestión de debate entre los proponentes. Algunas personas argumentan a favor de mantenerlo muy bajo, quizás solo $10,000 al año, para que los trabajadores todavía tengan un fuerte incentivo para encontrar un trabajo real. Otros ven la paga como una completa sustitución de la pérdida de ingresos de un trabajo regular.
Desde este punto de vista, una renta básica universal podría ser un paso crucial hacia la creación de una sociedad del ocio, en la que la gente se libere por completo de la necesidad de trabajar y sea libre de perseguir sus propias pasiones en la vida. La discusión de una renta básica universal o un ingreso mínimo garantizado era una sencilla. En Estados Unidos se remonta a la década de 1960, cuando obtuvo el apoyo de personas tan diversas como Martin Luther King Jr. y Richard Nixon. En ese momento, los defensores consideraban que un ingreso mínimo garantizado era una sencilla forma de acabar con la pobreza. Y en 1970, el presidente Nixon estuvo a punto de aprobar un proyecto de ley que habría otorgado a cada familia el dinero suficiente para superar el umbral de la pobreza. Pero, como consecuencia de la infructuosa campaña de Nixon, la discusión acerca de una renta básica universal o un ingreso mínimo garantizado desapareció en gran medida del discurso público. Pero como consecuencia de la infructuosa campaña de Nixon, la discusión acerca de una renta básica universal o un ingreso mínimo garantizado desapareció en gran medida del discurso público. Eso hasta que Silicon Valley se emocionó con el tema. Hace poco, la idea ha cautivado la imaginación de la élite de Silicon Valley, con gigantes de la industria como el presidente de la prestigiosa aceleradora de startups de Silicon Valley y Combinator, Sam Altman, y el cofundador de Facebook, Chris Hughes, que patrocinan la investigación y financian programas piloto de ingresos básicos. Mientras que el ingreso mínimo garantizado se concibió inicialmente como un remedio contra la pobreza en tiempos económicos normales, el creciente interés de Silicon Valley en los programas los ve como soluciones para el desempleo tecnológico generalizado debido a la inteligencia artificial. Las sombrías predicciones de un amplio desempleo y de disturbios han puesto nerviosos a muchos de los miembros de la élite de Silicon Valley. Personas que han pasado toda su carrera predicando el evangelio de la disrupción parecen haber despertado de repente al hecho de que cuando se altera una industria, también se interrumpe y se desplaza a los seres humanos reales dentro de ella. Tras fundar y financiar empresas transformadoras de Internet, que también han contribuido a la enorme desigualdad, este cuadro de millonarios y multimillonarios parece decidido a suavizar el impacto en la era de la inteligencia artificial. Para estos defensores, un sistema de redistribución masiva es potencialmente todo lo que se interpone entre una economía impulsada por la inteligencia artificial y el desempleo y la indigencia generalizados. La reconversión profesional y la planificación inteligente no tienen nada que hacer frente a la automatización masiva, afirman. Solo una renta garantizada nos permitirá evitar el desastre durante la crisis del empleo que se avecina. Queda por ver cómo se implementaría exactamente una renta básica universal. En la actualidad, una organización de investigación asociada con eCombinator está llevando a cabo un programa piloto en Oakland, California, que va a dar a 1,000 familias una paga de $1,000 al mes durante un periodo de 3 a 5 años. El grupo de investigación hará un seguimiento del bienestar y las actividades de esas familias a través de cuestionarios regulares, comparándolas con un grupo de control que recibe solo $50 al mes. Muchos en Silicon Valley ven el programa desde la perspectiva de su propia experiencia como empresarios. Consideran el dinero no solo como una especie de amplia red de seguridad, sino como una inversión en la startup del tú, o como la llamó un escritor especializado en tecnología,
capital riesgo para la gente. En esta concepción del mundo, una renta básica universal daría a los desempleados un poco de inversión ángel personal, con el que podrían empezar un nuevo negocio o aprender una nueva habilidad. En su discurso de graduación en Harvard, en 2017, Mark Zuckerberg se alineó con esta visión de la renta básica universal, argumentando que deberíamos explorarla para que todo el mundo tenga un colchón para probar nuevas ideas. Puedo entender que la élite de Silicon Valley se ha enamorado tanto de la idea de una renta básica universal. Es una solución técnica y sencilla a un enorme y complejo problema social de su propia creación. Pero adoptar una renta básica universal constituiría un cambio importante en nuestro contrato social, un cambio sobre el que deberíamos pensar con cuidado y de manera muy crítica. Si bien apoyo ciertas garantías de que se satisfarán las necesidades básicas, también creo que adoptar una renta básica universal como panacea contra la crisis a la que nos enfrentamos es un error y una gran oportunidad perdida. Para entender por qué, debemos examinar de verdad las motivaciones para el frenesí del interés en la renta básica universal y también pensar seriamente acerca de qué tipo de sociedad puede crear. La mentalidad de varita mágica de Silicon Valley. Al observar el aumento del interés de Silicon Valley por una renta básica universal, creo que parte de esa defensa ha surgido desde una verdadera y genuina preocupación por aquellos que serán desplazados por las nuevas tecnologías. Pero me preocupa que también haya un componente más egoísta. Los empresarios de Silicon Valley saben que sus miles de millones en riqueza y su papel en la instigación de estas disrupciones los convierte en un blanco obvio de la ira de la multitud si las cosas se descontrolan. Con ese miedo fresco en sus mentes, me pregunto si este grupo ha comenzado a buscar una solución rápida a los problemas que tienen por delante. La combinación de las motivaciones de estas personas no debe llevarnos a desestimar directamente las soluciones que proponen. Después de todo, este grupo reúne a algunas de las mentes empresariales y de la ingeniería más creativas del mundo hoy día. La tendencia de Silicon Valley a soñar a lo grande, experimentar e iterar nos ayudará a navegar por estas aguas inexploradas. Pero la conciencia de estas motivaciones debería agudizar nuestro compromiso crítico con propuestas como la renta básica universal. Debemos ser conscientes de los sesgos culturales que los ingenieros y los inversores traen consigo al abordar un nuevo problema, en particular uno con profundas dimensiones sociales y humanas. Sobre todo, al evaluar estas soluciones propuestas, debemos preguntarnos qué es lo que están tratando de lograr exactamente. ¿Están tratando de asegurar que esta tecnología beneficie genuina y verdaderamente a todas las personas de la sociedad? ¿O solo buscan evitar la hipótesis más pesimista de convulsión social? ¿Están dispuestos a invertir el trabajo preliminar necesario para construir nuevas instituciones o simplemente buscan una solución rápida que alivie sus propias conciencias y los absuelva de la responsabilidad por el impacto psicológico más profundo de la automatización? Me temo que muchos de los que trabajan en Silicon Valley están firmemente en este último campo. Ven en la renta básica universal como una varita mágica que puede hacer desaparecer la miríada de desventajas económicas, sociales y psicológicas de sus hazañas en la era de la inteligencia artificial. La renta básica universal
es el epítome del enfoque ligero a la resolución de problemas tan popular en el Valle. Apegarse a la esfera puramente digital y evitar los detalles confusos de actuar en el mundo real. Tiende a prever que todos los problemas pueden ser resueltos a través de un ajuste de incentivos o de barajar dinero entre cuentas de bancos digitales. Lo mejor de todo es que no supone una carga adicional para que los investigadores tengan que pensar de forma crítica sobre el impacto social de las tecnologías que construyen, siempre y cuando todos reciban esas dosis mensual de renta básica universal, todo va bien. La élite tecnológica puede seguir haciendo exactamente lo que planeaba hacer en primer lugar, crear empresas innovadoras y cosechar enormes recompensas financieras. No hay duda de que los impuestos más altos requeridos para financiar una renta básica universal recortarán esos beneficios hasta cierto punto, pero la gran mayoría de las ganancias económicas de la inteligencia artificial seguirán siendo para este grupo de élite. Visto de esta manera, una renta básica universal no es una solución edificante que aproveche la inteligencia artificial para construir un mundo mejor. Es un analgésico, algo para adormecer y sedar a las personas heridas por la adopción de la inteligencia artificial. Y ese efecto anestésico funciona en ambos sentidos. No solo calma el dolor de los desplazados por la tecnología, sino que también alivia la conciencia de los que los desplazan. Como he dicho antes, puede ser necesario algún tipo de ingreso para garantizar un suelo socioeconómico mínimo. Pero si permitimos que esto sea el final del juego, perderemos la gran oportunidad que nos ofrece esta tecnología. En lugar de simplemente recurrir a un analgésico como una renta básica universal, debemos buscar y encontrar de manera proactiva modos de utilizar la inteligencia artificial para redoblar aquello que nos separa de las máquinas, la capacidad de amar. Hay que reconocer que esto no será fácil. Requerirá enfoques creativos y diferentes. Ejecutarlos requerirá una gran cantidad de trabajo preliminar y soluciones tipo lanzarse de lleno, que vayan más allá de la esfera digital y lleguen a los pormenores no tan nobles del mundo real. Pero si nos comprometemos a hacer el trabajo duro ahora, creo que tenemos la oportunidad no solo de evitar el desastre, sino de cultivar los mismos valores humanísticos que yo volví a descubrir durante mi propio encuentro con la mortalidad. Simbiosis de mercado, tareas de optimización y el toque humano. El sector privado está liderando la revolución de la inteligencia artificial y, en mi opinión, también debe asumir la iniciativa en la creación de los nuevos puestos de trabajo más humanistas que la impulsen. Algunos de estos empleos surgirán del funcionamiento natural del libre mercado, mientras que otros requerirán esfuerzos conscientes de aquellos motivados para cambiar las cosas. Muchos de los puestos de trabajo creados por el libre mercado emergerán de una simbiosis natural entre humanos y máquinas, mientras que la inteligencia artificial se encarga de las tareas rutinarias de optimización. Los seres humanos aportarán el toque personal, creativo y compasivo. Esto implicará la redefinición de ocupaciones existentes o la creación de profesiones del todo nuevas en las que las personas se asocien con máquinas para prestar servicios que sean muy eficientes y eminentemente humanos. En los gráficos de riesgo de reemplazo del capítulo 6, esperamos ver que el cuadrante superior izquierdo, cierto toque humano, ofrezca la mayor oportunidad para la simbiosis entre la inteligencia artificial y los seres humanos. La inteligencia artificial se encargará del pensamiento analítico, mientras que las personas concluirán ese análisis con calidez y compasión. En ese mismo gráfico,
los 2 cuadrantes del lado derecho, lento y gradual, y zona segura, también ofrecen oportunidades para que las herramientas de la inteligencia artificial aumenten la creatividad o la toma de decisiones, aunque con el tiempo, los 2 círculos de inteligencia artificial del lado izquierdo crecerán hacia la derecha a medida que la inteligencia artificial mejore. Coexistencia de los seres humanos y la inteligencia artificial en el mercado laboral. Eje vertical, social en la parte norte, asocial en la parte sur. Eje horizontal, basa en la optimización en la parte izquierda, basada en creatividad o estrategia en la parte derecha. Primer cuadrante, seres humanos más inteligencia artificial. Todo dentro del mismo conjunto. Segundo cuadrante, conjunto de los seres humanos, subconjunto, inteligencia artificial. Tercer cuadrante, un solo conjunto, inteligencia artificial. Cuarto cuadrante, un solo conjunto dividido en 2. Primera parte, inteligencia artificial. Segunda parte, seres humanos más inteligencia artificial. Se puede encontrar un claro ejemplo de simbiosis entre la inteligencia artificial y los seres humanos para el cuadrante superior izquierdo en el campo de la medicina. Tengo pocas dudas de que los algoritmos de inteligencia artificial superarán con el tiempo a los médicos humanos en su capacidad para diagnosticar enfermedades y recomendar tratamientos. Las instituciones heredadas, facultades de medicina, asociaciones profesionales y hospitales, puede que ralenticen la adopción de estas herramientas de diagnóstico, utilizándolas solo en ámbitos reducidos o estrictamente como herramientas de referencia. Pero en cuestión de unas pocas décadas, estoy seguro de que la precisión y el aumento de la eficiencia será tan grande que con el tiempo los diagnósticos impulsados por la inteligencia artificial tomarán el relevo. Una respuesta a esto sería deshacerse de los médicos por completo, sustituyéndolos por máquinas que reciban síntomas y suelten diagnósticos. Pero los pacientes no quieren que los trate una máquina, una caja negra de conocimiento médico con una fría pronunciación. Tiene un linfoma en estadio 4 y un 70% de probabilidades de morir en 5 años. En cambio, los enfermos desearán, y creo que el mercado creará, un enfoque más humanista de la medicina. Los médicos tradicionales podrían evolucionar hacia una nueva profesión que yo llamaría cuidador compasivo. Estos profesionales médicos combinarían las habilidades de una enfermera, un técnico médico, un trabajador social e incluso un psicólogo. Se les formaría no solo en la operación y comprensión de las herramientas de diagnóstico, sino también en la comunicación con los pacientes, consolándolos en momentos de trauma y apoyándolos emocionalmente a lo largo de su tratamiento. En lugar de informar sin más a los pacientes de sus posibilidades objetivamente optimizadas de supervivencia, podrían compartir historias alentadoras, diciendo algo así como: Kai-Fu tenía el mismo linfoma que tú y sobrevivió, así que creo que tú también puedes conseguirlo. Estos cuidadores compasivos no competirán con las máquinas en su capacidad de memorizar hechos u optimizar regímenes terapéuticos. A la larga, es una batalla perdida. Los cuidadores compasivos estarían bien formados, pero en actividades que requieran más inteligencia emocional, no como meros recipientes para el canon del conocimiento médico. Serían un complemento perfecto de la máquina, dando a los pacientes una precisión sin precedentes en sus diagnósticos, así como el toque humano
que tan a menudo falta en nuestros hospitales hoy día. En esta simbiosis hombre-máquina, creada por el libre mercado, haríamos avanzar poco a poco a nuestra sociedad en la dirección de ser más amables y bondadosos. Lo mejor de todo es que el surgimiento de cuidadores compasivos aumentaría de forma drástica tanto el número de empleos como la cantidad total de atención médica prestada. Hoy día, la escasez de profesionales de la medicina capacitados incrementa el costo de la atención médica y reduce la calidad que se brinda en todo el mundo. En las actuales condiciones de oferta y demanda, simplemente no es factible en cuanto al costo aumentar el número de médicos. Como resultado, racionamos de manera rigurosa la atención que prestan. Nadie quiere hacer cola durante horas para pasar solo unos minutos con el médico, lo que significa que la mayoría de las personas solo acuden a un hospital cuando creen que es absolutamente necesario. Si bien los cuidadores compasivos estarán bien formados, podrán proceder de un grupo más grande de trabajadores que los médicos y no necesitarán someterse a los años de memorización que se requiere para ser médico hoy día. Por consiguiente, la sociedad podrá apoyar de manera rentable a muchos más cuidadores compasivos que médicos hay, y recibiríamos mucha más atención y de mejor calidad. Sinergias similares surgirán en muchos otros campos: la enseñanza, el derecho, la planificación de eventos y la venta de productos de calidad al por menor. Los asistentes jurídicos de los bufetes de abogados podrán delegar sus rutinarias tareas de investigación en algoritmos y, en su lugar, concentrarse en comunicarse más con los clientes y hacer que se sientan atendidos. Puede que supermercados impulsados por la inteligencia artificial, como la tienda Amazon Go, no necesiten cajeros, por lo que podrían mejorar mucho la experiencia del cliente contratando agradables vendedores especialistas como el que describí en el capítulo 5. Para los empleados en sectores profesionales, será imperativo que adopten y aprendan a utilizar las herramientas de inteligencia artificial a medida que lleguen. Como con cualquier revolución tecnológica, muchos trabajadores verán que éstas son tanto imperfectas en sus aplicaciones como potencialmente amenazantes en sus repercusiones. Pero estas herramientas solo mejorarán con el tiempo, y quienes quieran competir contra la inteligencia artificial en sus propios términos saldrán perdiendo. A largo plazo, la resistencia puede ser inútil, pero la simbiosis será recompensada.